El fantasma blanco, el tirador solitario responsable de abatir 505 combatientes en 100 días. 30 de noviembre de 1939. Menos 28 grados Celsius. El bosque de Koyaa, en la Carelia finlandesa, está silencioso como una tumba congelada. La nieve cae en copos pesados, amortiguando cualquier sonido que ose romper el vacío blanco. Entre los pinos retorcidos por el hielo, una figura se mueve con la precisión de un depredador ártico. No mide más de 1,60 m de altura, viste un overol blanco improvisado sobre el uniforme militar y carga un rifle Mosin Nagant M28-30 sin mira telescópica. Sus ojos azules, estrechos como cuchillas, barren la línea de árboles al frente. La respiración no sale en vapor, mantiene nieve compactada en la boca para evitar que el aire caliente delate su posición. A 100 metros de distancia, una columna del Ejército Rojo avanza por el sendero estrecho. Son hombres confiados, armados hasta los dientes, parte de la máquina de guerra que Stalin envió para aplastar a Finlandia en cuestión de semanas. No saben que están siendo observados, no saben que, en ese exacto instante, un granjero finlandés de 33 años está calculando viento, distancia y el tiempo exacto entre un latido del corazón y otro. Simo Häyhä ajusta el rifle. El dedo reposa levemente en el gatillo. No respira, no parpadea. Y entonces un estampido seco, casi inaudible en el frío cortante. Un soldado soviético cae, después otro y otro. La columna entra en pánico, disparando para todos lados. Pero no hay objetivo. Solo nieve, solo silencio, solo muerte, viniendo de ninguna parte. En ese momento, nace la leyenda de la muerte blanca, el francotirador más letal de la historia. El hombre que solo mataría 505 soldados enemigos en 100 días y haría temblar de miedo al Ejército Rojo. Esta no es una historia de heroísmo hollywoodense. Es la historia de un hombre que transformó la paciencia en arma, el invierno en aliado y la invisibilidad en ventaja táctica. Estás a punto de descubrir cómo un simple cazador de alces se convirtió en la pesadilla viviente de Stalin, cómo derrotó a la tecnología soviética con tácticas ancestrales y por qué, hasta hoy, ningún francotirador en el mundo ha logrado superar su récord. Prepárate para entrar al infierno helado de la guerra de invierno, donde cada copo de nieve escondía la muerte y donde Simo Häyhä escribió su nombre en la historia con sangre congelada y balas certeras. Simo Häyhä no era soldado de carrera. Nacido el 17 de diciembre de 1905, en la pequeña granja de Raujärvi, en el sur de Finlandia, creció entre bosques densos, lagos congelados y el trabajo manual que moldeaba a hombres duros como piedra. Desde niño, aprendió a cazar con su padre alces, osos, zorros en condiciones que harían a cualquier militar moderno desistir antes siquiera de jalar el gatillo. Menos 30 grados, normal, nieve hasta la cintura, parte del día. Silencio absoluto por horas seguidas, esperando el momento perfecto, rutina. A los 15 años, Simo ya era conocido en la región como el mejor tirador entre los jóvenes. No porque tuviera equipo sofisticado, al contrario, usaba rifles antiguos, muchas veces heredados, sino porque entendía algo fundamental. La caza no es sobre fuerza bruta, es sobre paciencia, observación y timing perfecto. Pasaba horas inmóvil en el bosque, estudiando el viento, la luz filtrada por los árboles, el comportamiento de los animales. Aprendió a controlar la respiración al punto de casi cesar los latidos del corazón antes del disparo. Aprendió a leer la nieve como otros leen libros. Cada marca, cada sombra, cada irregularidad contaba una historia. Y más importante, aprendió a desaparecer. Cuando Simo cumplió 17 años, fue convocado para el servicio militar obligatorio en Finlandia. Sirvió un año en el ejército, donde sus habilidades de tiro llamaron atención inmediata. En los entrenamientos de tiro, puntuaba consistentemente por encima de todos los demás reclutas, no con arrogancia, sino con la calma metódica de quien simplemente sabía qué hacer.
Los oficiales lo notaron. Los compañeros de pelotón lo notaron. Pero Simo no se jactaba. Terminado el servicio, volvió a la granja, se casó con su esposa y retomó la vida simple de agricultor y cazador. Participó en competencias locales de tiro, ganando torneos con una frecuencia impresionante, pero siempre con humildad discreta. No buscaba gloria, buscaba precisión. Para él, cada tiro era un problema matemático a resolver. Ángulo, distancia, viento, gravedad. Y resolvía esos problemas con eficiencia mortal. Entonces llegó el 30 de noviembre de 1939. La Unión Soviética, bajo órdenes directas de Stalin, invadió Finlandia. ¿El pretexto? Un incidente forjado en la frontera. ¿La verdad? Stalin quería expandir territorio, proteger Leningrado y demostrar poder. Envió 1.200.000 soldados, 3.000 tanques, miles de piezas de artillería y cientos de aviones contra una Finlandia que tenía apenas 330.000 soldados, equipo limitado y casi ningún tanque. El mundo esperaba que Finlandia cayera en semanas. Pero Stalin no contaba con el invierno finlandés. No contaba con la determinación suicida de un pueblo luchando por su propia existencia. Y definitivamente no contaba con Simo Häyhä. Cuando llegó la convocatoria, Simo tomó su rifle Mosin Nagant M28-30, una versión finlandesa mejorada del rifle ruso estándar, y se presentó inmediatamente. Fue asignado a la 6ª Compañía del 34 Grado Regimiento de Infantería, comandada por el capitán Aarne Hutilainen, y posicionado en la región de Koyaa, una franja estrecha de bosque y lagos congelados que se convirtió en uno de los puntos más sangrientos de la guerra de invierno. La misión era simple en papel: sostener la línea contra las olas soviéticas. En la práctica, significaba enfrentar tropas numéricamente superiores, con apoyo de artillería y tanques, usando solo rifles, granadas y pura fuerza de voluntad. Fue ahí, en ese infierno blanco, que Simo Häyhä comenzó su cacería, y el Ejército Rojo nunca más durmió tranquilo. Lo primero que necesitas entender sobre Simo Häyhä es que no era un francotirador en el sentido moderno de la palabra. No usaba mira telescópica. Mientras los tiradores soviéticos venían equipados con ópticas PU de 4 aumentos, tecnología de punta para la época, Simo deliberadamente eligió usar solo las miras de hierro de su Mosin Nagant M28-30. Parecía locura, pero era genialidad fría y calculada. ¿Por qué? Porque las miras telescópicas tienen un defecto fatal en combate de invierno. Reflejan luz. En el sol bajo e intenso del Ártico, un único reflejo del lente podía delatar la posición de un tirador a cientos de metros de distancia. Además, las miras telescópicas exigen que el tirador levante la cabeza algunos centímetros por encima del rifle para alinear el ojo con la óptica, aumentando el perfil y la exposición. Simo, con sus miras de hierro, mantenía el rostro pegado al rifle, el cuerpo completamente aplanado contra la nieve, invisible. También removía cualquier metal brillante del equipo, cubría el rifle con tela blanca y hasta pintaba su rostro con nieve compactada. No era solo un tirador, era un fantasma. Su táctica era simple pero devastadoramente eficaz. Despertaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría el bosque, y se movía silenciosamente hasta su posición de tiro, generalmente un punto elevado con buena visión del sendero o claro donde las tropas soviéticas pasarían. Cavaba una pequeña depresión en la nieve, forrándola con ramas de pino para evitar que su cuerpo derritiera el hielo y creara una silueta oscura visible desde arriba. Cubría la posición con más nieve, dejando solo una pequeña abertura para el cañón del rifle y sus ojos. Y entonces esperaba, horas, a veces todo el día, inmóvil como una estatua de hielo, soportando temperaturas que llegaban a -40 °C, mientras el viento cortante hacía arder la piel y los dedos perdían la sensación. Pero Simo había crecido en eso. Su cuerpo estaba adaptado al frío de una forma en que los soldados soviéticos, muchos provenientes de regiones más cálidas de la Unión Soviética, jamás estarían. Cuando una patrulla o columna enemiga aparecía,
No disparaba inmediatamente. Observaba, identificaba oficiales por las insignias y postura, calculaba distancias, estudiaba el patrón de movimiento, esperaba el momento exacto en que el objetivo estaba más expuesto y vulnerable. Entonces, un disparo, mortal, certero. Un hombre caía, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Simo ya estaba apuntando al siguiente. 2 disparos, 3, 4, cada uno acertando de lleno, cabeza o pecho, sin desperdicio, sin error. Los soviéticos entraban en pánico, disparando para todos lados, lanzando granadas, llamando morteros, pero era inútil. Simo ya se había retirado silenciosamente, deslizándose por la nieve como una sombra, dejando atrás solo cuerpos y terror. Nunca se quedaba en la misma posición 2 veces. Nunca creaba patrones. Nunca subestimaba al enemigo. Esa disciplina implacable, combinada con habilidad casi sobrenatural, lo transformó en algo más allá de un soldado. Lo transformó en una leyenda viviente y una pesadilla recurrente. En promedio, Simo mataba entre 5 y 10 soldados soviéticos por día. Hay reportes de días en que abatió 25 hombres solo. En 100 días de combate activo, acumuló 505 muertes confirmadas solo con el rifle número verificado por oficiales finlandeses a través de testigos y conteo de cuerpos. Además, tenía otras 200 muertes con su subfusil Suomi KP-30 y uno en combates más cercanos, elevando el total a más de 700 bajas enemigas causadas por un solo hombre. Pero Simo no era solo precisión, era estrategia. Entendía psicología de combate. Sabía que matar oficiales creaba caos en la cadena de mando soviética. Sabía que los tiradores enemigos enviados para cazarlo se ponían nerviosos, apresurados, cometían errores y explotaba cada error sin piedad. También usaba tácticas de diversión. A veces montaba maniquíes de nieve con cascos soviéticos, capturados en posiciones obvias. Los tiradores enemigos disparaban, revelando sus posiciones. Simo entonces los eliminaba. Otras veces, disparaba a soldados heridos para atraer equipos de rescate y entonces abatía a los socorristas. ¿Suena brutal? Lo era. Pero esta era la guerra de invierno, donde Finlandia luchaba por la supervivencia contra un enemigo 20 veces mayor. No había espacio para caballerosidad. Los soviéticos rápidamente comenzaron a temer cualquier movimiento en la región de Koyá. Soldados se negaban a patrullar ciertas áreas. Algunos hasta se rendían o desertaban con miedo de la muerte blanca. Oficiales soviéticos enviaron reportes desesperados a Moscú pidiendo refuerzos, artillería pesada, cualquier cosa para lidiar con el fantasma invisible que estaba diezmando sus filas. Stalin, furioso, ordenó que Simo fuera encontrado y asesinado a cualquier costo. Pelotones enteros de francotiradores de élite soviéticos fueron despachados con una única misión: eliminar a Haija. Pero uno por uno, caían. Simo los cazaba antes de que pudieran cazarlo. Conocía cada árbol, cada piedra, cada curva de ese bosque. Ellos eran invasores. Él estaba en casa. Y en su territorio, Simo Haije era invencible. La reputación de Simo Haije creció tan rápidamente que los soviéticos comenzaron a llamarlo Belaya Smert, Muerte Blanca. El nombre se esparció como fuego entre las tropas del Ejército Rojo. Soldados contaban historias susurradas en trincheras congeladas sobre el fantasma invisible que mataba sin sonido, sin aviso, sin misericordia. Decían que podía disparar a través de tormentas de nieve, que sentía la presencia de los enemigos antes siquiera de verlos, que las balas pasaban a través de él sin causar daño. Claro, nada de eso era verdad, pero el miedo era real. Y el miedo quiebra ejércitos más rápido que las balas. Stalin no toleraba fracasos. Cuando los reportes indicaron que un solo tirador finlandés estaba causando cientos de bajas y minando la moral de las tropas, ordenó personalmente que Simo Haije fuera eliminado. La respuesta soviética fue brutal y desproporcionada. Primero, enviaron contratiradores los mejores que tenían, hombres entrenados en la Academia de Francotiradores de Élite de Moscú, equipados con rifles Mosin Nagant, con mira Pu,
algunos hasta con los nuevos rifles semiautomáticos SBT-40. Esos hombres tenían decenas de muertes confirmadas cada uno. Eran profesionales letales, y Simo los mató uno por uno. El problema de los contratiradores soviéticos era simple. Fueron entrenados para guerra convencional, para enfrentar objetivos en campo abierto o en trincheras. Pero Kolyaan no era campo abierto, era bosque denso, terreno irregular, nieve profunda y frío que congelaba aceite de rifle y transformaba metal en hielo. Más importante, no conocían la tierra. Simo la conocía. Podía predecir dónde se posicionarían. Sabía qué árboles ofrecían mejor cobertura. Sabía qué senderos usarían y esperaba, paciente, invisible, mortal. Hay un relato particularmente impactante de un duelo entre Simo y un contratirador soviético de élite enviado específicamente para matarlo. El soviético llegó con fanfarria, diciendo a los camaradas que volvería con la cabeza de la muerte blanca. Se posicionó en un árbol alto con excelente campo de visión. Esperó horas. Y entonces vio movimiento una forma blanca entre los pinos. Apuntó cuidadosamente. Disparó. Acertó. Pero cuando se acercaron, descubrieron que Simo había colocado un casco soviético capturado sobre un tronco de árbol cubierto de nieve. El contratirador había revelado su posición. Simo, escondido a 50 metros de distancia, ya estaba apuntando. Un disparo. El contratirador cayó del árbol, muerto instantáneamente. Cuando los métodos convencionales fallan, los militares recurren a soluciones extremas. Los soviéticos comenzaron a usar barrajes de artillería. Tan pronto sospechaban del área general donde Simo podría estar, llamaban morteros y obuses para saturar completamente la zona con explosivos. Kilómetros cuadrados de bosque eran arrasados. Los árboles explotaban en astillas letales. La nieve se transformaba en lodo congelado mezclado con fragmentos de metal. Pero Simo siempre parecía estar un paso adelante. Cambiaba de posición constantemente. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Desarrolló un sexto sentido para la artillería. Cuando escuchaba el silbido distante de los proyectiles, ya estaba corriendo, deslizándose, enterrándose en hoyos de nieve, momentos antes del impacto. Hubo veces en que explosiones lo lanzaron por los aires, dejándolo aturdido y sangrando por los oídos. Pero siempre volvía. Siempre. Los soviéticos intentaron otra táctica. Operaciones nocturnas masivas. Enviaban batallones enteros para barrer el bosque bajo cobertura de la oscuridad, creyendo que Simo no podría disparar lo que no podía ver. Pero subestimaron nuevamente. Simo conocía cada sonido de ese bosque. Escuchaba el crujir de botas contra nieve, compactada a 100 metros de distancia. Identificaba el tintineo metálico de equipo militar contra el silencio natural. Y cuando las tropas soviéticas pasaban, usaba su subfusil Suomi KP-30 y un arma devastadora capaz de disparar 900 tiros por minuto. En emboscadas nocturnas, Simo eliminaba escuadrones enteros en segundos. El resplandor de los disparos iluminaba brevemente figuras cayendo, gritos cortando la noche. Entonces, silencio nuevamente. Cuando los refuerzos llegaban, encontraban solo cuerpos congelados y ninguna señal del tirador. La frustración soviética alcanzó el pico cuando intentaron una operación coordinada involucrando más de 50 hombres, una mezcla de infantería, francotiradores de élite y hasta perros rastreadores entrenados para encontrar escondites en la nieve. La operación fue meticulosamente planeada. Dividieron el área en sectores. Avanzaron lentamente, verificando cada árbol, cada depresión en el suelo. Tenían certeza de que esta vez atraparían a la muerte blanca, y casi lo lograron. Simo estaba rodeado. Se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa. Las tropas bloqueaban todas las rutas de escape. Los perros ladraban acercándose a su posición. Por primera vez en la guerra, Simo Häyhä estaba acorralado. Cualquier otro soldado se habría rendido o luchado hasta la muerte. Simo hizo diferente. Esperó hasta el último segundo, hasta que los soviéticos estuvieran prácticamente encima de él. Entonces detonó una carga de nieve,
acumulada en una pendiente arriba de ellos, creando una mini avalancha que enterró la línea frontal y causó confusión total. En el caos, Simo atravesó las líneas enemigas silenciosamente, matando a 3 soldados soviéticos con el cuchillo de combate en el camino, y desapareció en la oscuridad antes de que se dieran cuenta de que había escapado. Cuando recuperaron los sentidos y reorganizaron la búsqueda, Simo ya estaba a kilómetros de distancia. Los soviéticos perdieron 12 hombres en esa operación. Simo no sufrió ni un rasguño. Después de eso, las órdenes vinieron directamente de comandantes de división. Evitar Kolyá cuando fuera posible. Si era absolutamente necesario enfrentar esa área, hacerlo con máxima fuerza y velocidad, sin dar tiempo para que el fantasma blanco apareciera. La moral de las tropas soviéticas estaba destruida. Estaban enfrentando no solo un ejército, estaban enfrentando un invierno implacable y un demonio invisible que parecía estar en todos lados al mismo tiempo. Simo Häyhä no solo mató a 505 hombres, quebró psicológicamente a miles de otros que vivían con miedo constante de ser el siguiente en la mira de la muerte blanca. 13 de marzo de 1940, el día en que la suerte de Simo Häyhä finalmente se acabó, o al menos fue lo que el Ejército Rojo pensó. Después de 100 días de combate ininterrumpido, después de 505 muertes confirmadas, después de convertirse en la obsesión personal de Stalin y la pesadilla recurrente de todo soldado soviético en la región de Kolyá, Simo estaba en su posición habitual. Era media mañana. El sol débil del Ártico lanzaba sombras largas a través de los pinos cubiertos de nieve. Acababa de abatir a 3 soldados soviéticos más cuando sucedió. Un tirador soviético, nunca se supo exactamente quién, tal vez solo un soldado común con mucha suerte, o tal vez un contratirador persistente, logró localizarlo. Es imposible saber si fue por habilidad genuina o pura casualidad en un campo de batalla caótico donde miles de balas volaban en todas direcciones. Pero una bala encontró a Simo Häyhä. No fue un tiro limpio en el pecho o en la cabeza que mataría instantáneamente. Fue peor. La bala golpeó su mandíbula izquierda con fuerza devastadora, atravesó el rostro, destruyó completamente la estructura ósea, destrozó dientes, rasgó tejido blando y salió por la mejilla derecha. Mitad del rostro de Simo fue literalmente arrancada por el proyectil. El impacto lo lanzó hacia atrás. La sangre brotó en la nieve blanca inmaculada. Sus camaradas, posicionados a algunos metros de distancia, vieron el cuerpo caer y presumieron que la muerte blanca había finalmente muerto. Pero Simo Häyhä no murió. Contra todas las probabilidades médicas, contra toda lógica biológica, permaneció consciente. El dolor debía ser inimaginable: huesos destrozados, nervios expuestos, sangre llenando la garganta. Cualquier persona normal habría entrado en shock y fallecido en minutos. Pero Simo no era normal. Había pasado toda su vida cazando en el frío extremo, desarrollando resistencia física y mental más allá de lo humano. Su cuerpo simplemente se negó a rendirse. Soldados finlandeses corrieron hasta él. Vieron el destrozo horripilante en el rostro y creyeron que estaban cargando un cadáver. Pero cuando lo colocaron en la camilla, notaron que sus ojos aún estaban abiertos. Aún estaba vivo, milagrosamente, imposible, obstinadamente vivo. Evacuaron a Simo inmediatamente bajo fuego pesado soviético irónico que el Ejército Rojo intentara matar al hombre que ya estaba técnicamente muerto. Lo llevaron al puesto médico de campaña donde los médicos militares, acostumbrados a heridas terribles de guerra, quedaron horrorizados con lo que vieron. No había precedente para que alguien sobreviviera a ese tipo de trauma facial. La mandíbula estaba completamente destruida. Parte de la lengua estaba dañada. La hemorragia era masiva. Y aún así, Simo permanecía consciente, mirando a los médicos con esos ojos azules y fríos que habían apuntado a 505 hombres hacia la muerte. Hicieron lo que pudieron, detuvieron la hemorragia, estabilizaron mínimamente, lo inyectaron con morfina suficiente para matar a un caballo. Y entonces lo enviaron a un hospital de retaguardia en Oulu, rezando para que sobreviviera al viaje. Contra todas las expectativas, Simo llegó vivo.
Los cirujanos trabajaron durante horas en una sala de operaciones improvisada, reconstruyendo lo que podían, removiendo fragmentos de hueso, suturando tejido rasgado. Era cirugía de campo, brutal y funcional. Sin fineza estética, el objetivo era mantenerlo respirando, no dejarlo guapo. Simo entró en coma. Los médicos dijeron a su familia que probablemente no despertaría, y si despertaba, nunca sería el mismo. 13 de marzo también era significativo por otra razón. Fue el día en que la guerra de invierno terminó. Después de 105 días de combate brutal, Finlandia y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Moscú. Finlandia perdió territorio 10% del país, incluyendo Koyá, donde Simo había luchado, pero sobrevivió como nación independiente. Stalin había enviado más de 1 millón de hombres para aplastar a un país pequeño, y fracasó. Las bajas soviéticas fueron catastróficas. Estimaciones varían entre 250.000 y 350.000 muertos, contra apenas 25.000 finlandeses muertos. Fue una humillación militar masiva, que más tarde influenciaría directamente la decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Después de todo, si la pequeña Finlandia había resistido, ¿cuánto tiempo le tomaría al poderoso Wehrmacht aplastar a Stalin? Simo Häyhä estuvo en coma por 7 días. En el 8.º día, despertó. Los médicos no podían creerlo. Su primera acción, aún incapaz de hablar debido a las heridas, fue escribir en una pizarra: «¿Koyá está seguro?». Cuando le dijeron que la guerra había terminado, solo asintió y volvió a descansar. La recuperación fue larga y dolorosa. Simo pasó meses en el hospital. Fueron necesarias 26 cirugías reconstructivas a lo largo de los años para reparar su rostro. La mandíbula fue reconstruida con injertos óseos. Perdió la mitad de los dientes. Quedó permanentemente desfigurado, la mejilla izquierda hundida, cicatrices profundas marcando donde la bala había atravesado. Cuando finalmente pudo hablar nuevamente, su voz estaba diferente, más ronca, palabras arrastradas debido al daño en la lengua y mandíbula. Pero estaba vivo. Simo nunca más sirvió en combate activo. Fue promovido directamente de cabo a segundo teniente por el mariscal Mannerheim, personalmente un honor extremadamente raro. Recibió múltiples condecoraciones militares, se convirtió en héroe nacional. Periodistas de todo el mundo querían entrevistarlo, pero Simo rechazó la fama. Volvió a su granja, retomó la vida de agricultor y cazador. Raramente hablaba sobre la guerra. Cuando le preguntaban cómo se convirtió en el tirador más mortal de la historia, respondía simplemente: práctica. Cuando le preguntaban si tenía remordimiento por las muertes, decía: hice lo que tenía que hacerse, sin drama, sin bravuconería. Solo la honestidad directa de un hombre que enfrentó el infierno y salió del otro lado. Simo Häyhä vivió hasta 2002, muriendo a los 96 años de causas naturales. Sobrevivió a la Guerra de Invierno, a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría, y vio a la Unión Soviética, el imperio que envió 1 millón de hombres para matarlo, colapsar y desaparecer. Hasta el fin de su vida, continuó cazando en los bosques finlandeses. Sus récords permanecen imbatibles hasta hoy. 505 muertes confirmadas con rifle de precisión en solo 100 días de combate. Ningún francotirador en la historia, ni en las guerras mundiales, ni en Vietnam, ni en Irak, ni en Afganistán se ha acercado. El segundo lugar en la lista de tiradores más letales tiene aproximadamente 420 muertes confirmadas, y eso a lo largo de varios años. Simo hizo 505 en 100 días. Es un promedio de 5 muertes confirmadas por día, todos los días, por más de 3 meses consecutivos, en combate activo contra un enemigo tecnológicamente superior y numéricamente abrumador. Matemática simple, pero consecuencias extraordinarias. Demostró que la tecnología no siempre vence a la experiencia, que el equipo sofisticado no sustituye el conocimiento del terreno, que un hombre, luchando en su propia tierra, por su propia supervivencia, con habilidades afiladas a lo largo de décadas, puede enfrentar a un imperio y vencer. La historia de Simo Häyhä es recordada en Finlandia, no solo como hazaña militar, sino como símbolo del espíritu nacional,
La idea de sisu, palabra finlandesa, sin traducción directa, que significa algo como determinación más allá de la lógica, persistencia más allá de lo racional, coraje más allá del miedo. Cuando tienes sisu, no te rindes aunque deberías. Cuando tienes sisu, sigues luchando aunque la lucha parezca imposible. Y nadie personificó sisu más perfectamente que el granjero bajito de Raucherby, que se convirtió en la muerte blanca de Koya. Hoy, 75 años después de su muerte en combate que nunca sucedió, el nombre Simo Häyhä aún es estudiado en academias militares alrededor del mundo. Francotiradores de élite estadounidenses, británicos, rusos, israelíes, todos estudian sus tácticas. La decisión de no usar mira telescópica, la paciencia inhumana, el conocimiento profundo del terreno, la capacidad de convertirse en parte del paisaje. Esos principios continúan relevantes en la guerra moderna, incluso con tecnología de punta, drones y satélites, porque al final la guerra aún es decidida por individuos, y algunos individuos simplemente son mejores en eso que otros. Simo Häyhä fue el mejor que jamás existió, un fantasma blanco que enseñó al ejército rojo que no todo enemigo puede ser derrotado con números, que no toda batalla se gana con tanques y aviones, que a veces, solo a veces, un solo hombre con un rifle antiguo, conocimiento ancestral y determinación inquebrantable puede cambiar el curso de la historia. No pidió gloria, no buscó fama, solo defendió su tierra, y en el proceso se convirtió en inmortal.